En el día de hoy vamos a terminar Ruth. A mí me apena porque es un libro bonito, pero en verdad hay que terminarlo porque también hay que continuar con la serie que viene a continuación. Pero en verdad voy a echar de menos a este libro. Yo espero que usted también eche menos y que haya aprendido de estos mensajes que se han dado en estos días, últimas 3 semanas, acerca de este precioso libro. El mensaje de hoy lo he titulado La redención consumada. La redención consumada. Ya dejó de ser una promesa, fue una consumación. Hace un mes atrás comenzamos entonces con este cortito libro, pero bello libro llamado Ruth. Algunos judíos le llaman el rollo de Ruth. En su momento, en ese primer capítulo, del capítulo 1, puse por título Del dolor, ¿se acuerdan? No, del dolor a la redención. Ese fue el título de ese mensaje que dimos en el primer capítulo, que no fue más que una descripción de la historia de Noemí y de Ruth, todas las cosas que pasaron cuando ellos se fueron y partieron a Moab, en el caso de Noemí perdió a su esposo, después a sus hijos, etcétera, etcétera. El drama vivido entonces por estas mujeres fue lo que vimos en ese día, el dolor de perderlo todo y regresar con las manos vacías desde Moab, una tierra a la que nunca debieron haberse ido. Pero bueno, tenía un propósito Dios con eso. Al regresar a Belén, de donde procedía Noemí, ahora con su nuera Ruth, la moabita, comienzan la tarea de conseguir la redención de su familia. Así, con esas palabras, conseguir la redención de su familia. En el capítulo 2 muestra cómo ellas encuentran ese posible redentor, ¿verdad? En los campos allí de Belén, un hombre llamado Boaz. Y allí se nos muestra cómo fue que casualmente se encontró Boaz, casualmente entre comillas, se encontró Boaz con Ruth. A ella se le permitió ser parte, beber del agua y comer de lo mismo que comían las otras criadas. Se le dio la oportunidad de estar allí, entre ellos. Fue tratada Ruth con dignidad, pues Boaz sabía lo que ella había hecho por su suegra, Noemí. ¿Recuerdan eso? En el capítulo 3 se narra la estrategia de Noemí y de Ruth para que Boaz la redimiera a ellas y a su familia, o su heredad como tal. Vimos cómo Ruth se acuesta a los pies de Boaz. Lo vimos con Jorge la semana pasada, espero que no lo hayan olvidado. Y literalmente le pide que la redima. Boaz nos muestra que Ruth estaba haciendo bien las cosas. Pues él dice, él le llama mujer virtuosa, y esta vez, porque esta mujer, en vez de buscar marido como jóvenes, que eran jóvenes como ella, o ricos, etcétera, etcétera, Ruth deseaba la redención como lo requería la tradición. Como, en otras palabras, como Dios había mandado que se hiciera. Y Ruth era moabita, pero ella había ya conocido al Dios de Noemí. Recuerden el capítulo 1, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios. Entonces, Boaz cumplía con ese requisito de redentor. Sí, era rico y era pariente cercano, pero no era justamente él, según nos narra la historia, quien debía redimir a Noemí, ya que había otro pariente más cercano aún que él. Pero Boaz estaba completamente decidido. Él quería que ese hombre, Boaz, no descansará, dice, hasta que concluya el asunto de la redención. Así termina el versículo 18 del capítulo 3. Así termina el capítulo 3. Dice, entonces Noemí dijo, espérame, hija mía, le dice Noemí a Ruth, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará, Boaz, hasta que concluya el asunto hoy. Y así termina el capítulo 3. Llegamos al último capítulo, capítulo 4. Es aquí que veremos la redención de la familia consumada. La consumación de la redención de Ruth y Noemí. Y conoceremos con más claridad todo el trabajo de la obra de Dios para darnos a nosotros un redentor.
Vamos a ver el primer punto de mi mensaje. Recuerden el título, la redención consumada. Mi primer punto, la redención como parte del plan de Dios. La redención como parte del plan de Dios. Sin duda alguna, hermanos, Israel era un pueblo privilegiado. ¿Por qué era un pueblo privilegiado? Porque por medio de ese pueblo, de esa nación, Dios se revela no solamente a ellos como nación, sino se revela a todos los hombres, a toda la humanidad. Un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, es el pueblo que Dios eligió para revelarse al hombre. Dios a través de la historia mostró su amor y también su justicia a este pueblo. Dios quería que Israel le amase y Él cuidaría de ellos. Pero fue tanto el desvío de Israel. Recuerden que la historia de Ruth está desarrollándose en el tiempo de los jueces, donde no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo estaba totalmente desenfocado de Dios. Había quitado a Dios de su vida y se había inclinado a los ídolos. Habían quitado a Dios de sus corazones. Por ende, Dios tuvo que darle también leyes y poner normas para que este pueblo pudiese darse en cuanto a sus conductas, por mucho desviadas. Entre tantas leyes y normas estaban algunas que iban en directo cuidado de la tierra y algunas pensadas en el cuidado de los más desposeídos. Pero también pensada en que ninguna familia quedase sin heredad, desvalida. Entre esas leyes o normas se encontraba gente más cercano. Y también la famosa ley del levirato. El levirato, repetimos, es una palabra como nueva para nosotros, procede del latín que significa cuñado. ¿Ya? Entonces, voy a más o menos explicar un poquito ambas leyes para que se entienda. El pariente más cercano o el pariente redentor. Levítico 25, solamente voy a leer un versículo. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. La palabra redención implica a que alguien paga por un rescate. Alguien pagó por un rescate o debía pagar por un rescate. Alguien paga en mi lugar por mi deuda o por mi liberación. ¿Por qué? Porque muchos se metían en deudas, no podían pagar y terminaban siendo esclavos de su deudor, de a quien le debía. Por ende, podríamos decir que en este pariente cercano se podía redimir, por ejemplo, la propiedad que un pariente pobre había entregado como pago. Ellos podían redimirla, podían recuperarla, podían redimir a un pariente que se había vendido por lo mismo como esclavo. Y las instrucciones de Dios fueron que un pariente cercano, un hermano, por ejemplo, podía pagar para rescatar. Podía pagar para rescatar a su pariente. ¿Qué se requería? Que tuviera, por ejemplo, buen estado económico, porque alguien que no tenía ningún tipo de economía podía pagar por otro. Era imposible. Entonces se requería que eso tuviera, y vos cumplías con eso. E incluso ellos mismos se convertían en siervos de aquellos a quienes debían. Entonces, para evitar la esclavitud de esa familia o de ese pariente, un pariente cercano podía rescatarlo pagando un precio, o sea, redimiendo. ¿Se entiende, hermanos, el término? Y liberándolos entonces de la esclavitud. Eso es la idea. Esa es una de las cosas que necesito que tengan claro. Lo otro era la ley del levirato. La ley del levirato consistía en que si un hombre casado moría
y este no dejaba hijos, su hermano, el hermano del fallecido, debía casarse con la viuda para que ésta no quedase sin herencia, o para que no quedase de esclava o de sierva de otros, al no poseer herederos. Miren el cuidado que Dios tenía con su pueblo. Entonces el hermano del fallecido se casaba con la viuda del difunto, y los hijos que resultasen, o el hijo de ese matrimonio, se convertiría en él o los herederos de la herencia dejada por el difunto. Eso es importante que lo tengan claro. O sea, las tierras no serían del hermano que se casaba, sino de los hijos que nacieran de la mujer del difunto. Y eso es clave para que entendamos lo que va a venir después. Y que además, hermanos, llevarían su nombre. El hijo que naciera llevaría el nombre no del papá, sino del fallecido. Por todos lados, la persona que redimía, entre comillas, perdía el derecho de ser heredero, de adquirir esa riqueza, esa herencia, y además de que su nombre se perpetuase a través de esa mujer o de esa familia. Era tremendo esto. Bueno, con esto ya un tanto aclarado, espero que haya aclarado un poco, podemos entender el deseo de Noemí de ser redimida y de Ruth de ser rescatadas por un pariente más cercano. Ellas no debían quedar en la pobreza ni siendo esclavas por el resto de sus vidas. Necesitaban a un redentor. Porque si un pariente redentor las hubiese comprado a ellas con su herencia, sus tierras, etcétera, etcétera, pero no hubiesen tenido hijos, entonces ellas serían parte de otra familia y no serían más que siervas de otra familia o en otra familia. Se pierde el legado del primer esposo y su nombre sería borrado, dice, de Israel. Era triste todas estas cosas. Todo esto o todo eso, hermano, lo instituyó Dios para cuidar a su pueblo y el legado de cada familia. ¿Por qué explico esto? Porque así lo estipulaba Deuteronomio capítulo 25, 5 al 10, que dice: si alguien me consigue agua, yo podré tomar un poquito de agua, por favor. Deuteronomio 25, 5 al 10 dice: cuando hermanos habitaren juntos, fíjense bien de dónde viene esta ley del levirato, y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, o sea, se casará y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a la luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Sucederá, heredará. Para que el nombre de este no sea borrado, dice, de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, esto es importante que también lo vean. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: ahora sí, y dirá, a ver, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, al fallecido. No quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir a ese cuñado y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos. Miren usted, le quitará el calzado del pie, y le escupirá el rostro, y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado.
¿Cuántas cosas nos hace aprender Ruth? ¿Verdad? Vamos ahora a los versos 1 a 6 del capítulo 4 de Ruth. Ya con toda esta idea en nuestras cabecitas, vamos al versículo 1 al 4. Dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones, lo mismo que estaba haciendo aquí Deuteronomio, explicando que debían hacer en caso de tener testigos, siempre testigos importantes en el pueblo de Israel. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Dice nuestro hermano Elimelech, pariente cercano. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, lo que no quería Ruth, yo redimiré el fulano, yo redimiré. Ay, vos me imagino que cambió el semblante. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ya. Verso 6. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí. Ya me están hablando de muchas cosas aquí. Ya no me conviene el tema. No sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Bueno, primero el hombre dijo que sí y después dijo que no. Es como que dice voy y vuelvo. Y no vuelve. Vemos aquí, hermanos, la intención o el deseo de Boaz de redimir. Pero tenía un problema. Había un pariente más cercano que él y por ende, por ley, no podía redimir él. Él quería hacerlo. Vemos aquí que hay un pariente cercano, más cercano que vos, que no quiere redimir a Noemí y a Ruth. No quiere. ¿Por qué sería esto? Nos preguntamos, ¿por qué no quiso redimirlas? Comencemos por decir que el autor del libro de Ruth no le pone nombre a este hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo le llama? El fulano. El fulano. Su nombre fue borrado de la historia, hermanos. Le llama fulano. Este fulano era el pariente más cercano a mí. Originalmente quiso redimirla porque sabía que tomaría la herencia de su hermano Elimelech, que había fallecido, que era el difunto de Noemí. Pero al enterarse que en medio de esto había una joven moabita y que era joven y tal vez bonita y que podía tener hijos, él sabía que esos hijos a la postre, ¿qué pasaría? Llevarían el nombre del difunto de Ruth, no de él. Serían los herederos de las posesiones de Ruth y de Noemí, no él. Y por ende perdería todo. Entonces, como un cálculo rápido así de un buen hombre de negocios, la idea no calzaba en sus ambiciones. Si yo hago esto, al final va a ser de otro, mejor no trabajo para otro, mejor no redimo. Entonces dijo, no puedo redimirla. Verso 6, no sea que dañe mi heredad. Así dijo. A diferencia de este fulano, Boaz estaba dispuesto a redimir a Noemí casándose con Ruth.
Él deseaba hacerlo, y veamos los versos 7 al 11. Dice así: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Miren los motivos: para que el nombre de su difunto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su heredad. Él buscaba redimir para que perdurara la herencia. Vosotros sois testigos hoy, dijo. Y vemos aquí cómo este hombre no pensó en su propio beneficio, no pensó en su heredad como el otro fulano lo hizo, sino en la heredad y la familia de Noemí. El más que asimismo deseo de obedecer a Dios, hermanos, en desmedro de sus posibilidades de adquirir más riquezas. Él prefirió la obediencia a Dios porque él sabía todo esto que estaba declarado en la ley. Vos estaba obedeciendo la voluntad de Dios. Él no escatimó perder por dar herencia a la familia de Noemí y Ruth. Este vos es un tipo de Cristo, quien en total obediencia al Padre se despojó a sí mismo para pagar la deuda de su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia, y darle una herencia. La gran diferencia entre vos y Cristo es que Cristo pagó el precio con su vida y con su propia sangre. ¿Quién es la esposa del Señor? Esta actitud de amor de vos, hermanos, es un ejemplo del gran amor de Dios por su pueblo, del gran amor de Dios por cada uno de nosotros, a quien deseaba redimir, y lo es y lo hizo por medio de la herencia de vos y de Ruth. Sin lugar a dudas, la redención estaba en el plan de Dios. Y en segundo lugar, vamos a ver, las bendiciones de la redención. Primero vimos la redención estaba en el plan de Dios. Y por eso todo lo que estaba ocurriendo allí, en este caso, ocurrió. Las bendiciones en segundo lugar de la redención. Versos 11 al 15, leamos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, que significa fructífera, pero que se atribuye a la ciudad de Belén, Belén Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar, que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven de Jehová. Vos, pues, tomó a Ruth, dice, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y vamos a ver las bendiciones que se mencionan aquí en estos versículos. Bendiciones del capítulo 11. Dígase: sea Ruth, le dicen ellos a Bot, los ancianos, le dicen a Bot: sea Ruth tu mujer como fue Raquel y Lea. ¿Quiénes fueron Raquel y Lea? Las esposas de Jacob, las cuales edificaron casa de Israel. ¿Qué significa esto? Que de la misma manera
que aquellas mujeres se convirtieron, hermanos, esas mujeres se convirtieron en las madres de los hijos de Jacob, de donde descendieron ¿quiénes? Las 12 tribus de Israel. O sea, de donde se fundaron los cimientos de la nación de Israel. A ese nivel estaban elevando a Ruth. Asimismo, Ruth dicen, ella se convertiría en una mujer que su descendencia o de su descendencia nacería el Redentor de Israel, aquel que llamarían el Cristo. Algo llamativo también de esto es que al igual que Raquel y Lea, es por lo siguiente. Recuerden que el versículo dice, haga con esta mujer que entre en tu casa como Dios hizo con Raquel y Lea. Entonces, Lea, por ejemplo, si bien dio muchos hijos, ella entre sus hijos estaban 2 importantes en la nación de Israel. Leví, salió ¿quiénes? La descendencia de los levitas, sacerdotes, el sacerdocio de Israel. Y en otro lado estaba Judá, que era el padre de aquellos que eran de los reyes de Israel, ¿verdad? De donde nacería ¿quién? Jesús, ¿verdad? Entonces, aún así, hermanos, Lea en ese momento, en esos tiempos, era menospreciada e ignorada por Jacob, porque él amaba más ¿a quién? A Raquel, ¿verdad? Ella era ignorada y menospreciada, y aún así Dios la consideró para ser la madre del hombre de donde vendría Jesús el Cristo. Así que de esa manera estaban unidas las vidas de Lea y Ruth. Y en el caso de Raquel, la más amada por Jacob, pero que era estéril, Dios haría un milagro en ella y daría a luz a José y a Benjamín. ¿Ya? ¿Qué parentesco tenía Raquel con Ruth? Se cree que también pudo ser estéril Ruth. No se explica, no está explícito. Pero recuerden que Ruth estuvo casada, ¿cuántos años con Malón? 10 años con Malón y no tuvo heredad. Podría ser que esa referencia se atribuye a eso también. Entonces, Dios tenía planes con esta moabita y concretó el milagro de dar hijos, que más tarde sería de donde nació Jesús. También el verso 11 atribuye bendición a vos, lo pueden ver ahí, verso 11. Su nombre dice que sería ilustre en Belén, en Efrata. Por algo sería ilustre, ¿no? Miren, está en la Biblia, en el libro de Dios. ¿Qué es más importante que aquello? Bendiciones del verso 12. Y sea tu casa como la casa de Fares. ¿Quién era Fares? Dice que allí, el verso 12, que Tamar dio a luz a Judá. O sea, Fares era hijo de Judá con Tamar. Pero aquí hubo un rollo tremendo, que hay que desenrollarlo. Entonces, Fares era hijo de Tamar con Judá. Tamar era una viuda de Er. ¿Quién era? El primer hijo de Judá. Y dice que la Biblia allí en la Escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Dios lo mató. Literalmente. Fue así. Entonces tenía que casar. Al morir esposo de Tamar, había un hermano de también hijo de Judá, llamado Onán. Y este Onán rechaza tener hijos con Tamar. No la quería redimir. Y él tenía relaciones con ella, pero descargaba todo su semen fuera de Tamar, para no darle descendencia por lo que eso significaba. ¿Y qué es lo que hizo Dios con esto? Porque no agradó a Dios tampoco esta acción de Onán, y Onán también murió. Entonces le quedó otro hijo a Sela, si mal no recuerdo, no lo anoté en mis apuntes, que
Judá le prometió, cuando su hijo menor creciera, dársela a Tamar como redentor, pero no lo hizo. No lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Tamar? Decide vestirse de prostituta. Un día se vistió de prostituta y fue al encuentro de Judá. Y Judá estuvo con ella, engañándolo. Pero no antes se avivó, porque sabía que ella, por esa actitud, debía morir, porque ella iba a salir embarazada. Entonces, cuando Tamar regresa, cuando está con él, o antes de estar con él, le pide algunas cosas, un sello, un bastón, algo que identificara a Judá. Y lo guardó por mucho tiempo. Y un día la gente descubre que Tamar estaba encinta, embarazada, y la iban a matar. Y entonces fue cuando ella dijo, aquí está tu bastón, fuiste tú. Ese es el padre de mi hijo. Y ahí él le perdonó la vida, etcétera, etcétera. Y de esa relación nació esta persona que aparece aquí, llamada Fares. ¿Ya? Entonces, seguimos. Fares era ancestro de Boz, por si acaso no terminé la idea. Entonces, hermanos, si seguimos entrelazando historias, no terminamos hoy. A ver, Boz, a diferencia de Onán, sí estuvo dispuesto a ser redentor. Sí estuvo dispuesto a redimir a Ruth. Verso 14 y 15. Las bendiciones del verso 11, verso 12, ya las vimos. Verso 14 y 15. Dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase pariente, redentor, es lo que quise decir ahí, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Quién es este redentor? ¿Quién sería este redentor? Si tuviéramos una escuela dominical, preguntaríamos a viva voz, ¿quién es el redentor? Y yo sé que muchos van a decir, vos. Pero no se referían a vos. Se referían al descendiente de vos. Según dice el verso 15, no era vos, sino su descendiente, el cual será restaurador, dice de mujeres a Noemí, será restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera Ruth, que te ama, lo ha dado a luz. ¿Quién es el redentor? ¿A quién dio luz? Ruth, ¿a quién dio a luz? A un hijo. Y ese es el que se refería a que iba a ser el redentor. Qué tremendo, parecía una profecía. ¿Quién es el redentor? No vos, sino el hijo de vos. El hijo de vos se convertiría en célebre en Israel y será el restaurador del alma. Wow. Qué bendiciones sobre los descendientes de Ruth y de Boz. Tercer punto, la bendición del hijo. Versos 16 al 22. Dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Su aya viene siendo como, no, va a ser más que niñera o cuidadora, va a ser una persona que lo va a instruir, además de cuidarlo, lo va a instruir en su vida, ya en su crecimiento. Recuerden a Timoteo. Fue su aya. Y le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Vuelve Fares aquí al... Fares engendró el Son engendró a Ran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. ¿Se acuerdan cuál fue la esposa de Salmón? Rahab. ¿Quién fue Rahab? La ramera de Jericó. Salmón engendró a Boz de Rahab, y Boz engendró a Obed, y Obed, que significa siervo, engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Vemos ahora con más claridad la obra, hermanos, del amor redentor de Dios a Noemí por medio de Ruth, su nuera, y de su pariente redentor,
Pero es mayor aún la bendición del hijo nacido, el cual se convertiría en el rescatador, no solo desde la familia de Noemí y de Ruth, sino de toda la humanidad. Obed significa siervo. Si se convertiría en el abuelo de David, literalmente era el abuelo de David, de cuyo linaje real descendió Jesús, de la tribu de Judá. El Hijo de Dios, el león de la tribu de Judá, el siervo sufriente, el redentor de toda la humanidad. Un día Dios prometió a Abraham que en él serían benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Tamar, por ejemplo, era cananea. Ruth era moabita. Rahab era también de Jericó, podríamos decir que también cananea. Personas que usted dirá, de ahí viene el Señor. Amados, el Señor trajo toda esa herencia en su sangre. Literalmente, allí se estaba sellando la promesa de que Dios hizo a Abraham en bendecir a todas las familias de la tierra. Judíos y no judíos, moabitas, cananeos, griegos, chilenos, cubanos, venezolanos. Todas las familias de la tierra serán benditas en aquel que cree en Jesús. Amados, Dios tiene planes de bien con nuestras vidas. Yo no sé si alguien lo duda. Aun cuando la historia nos muestra el dolor y el desprecio hacia estas mujeres consideradas en algún momento como siervas o criadas, se convirtieron en las personas más influyentes de la época que vivían en el aspecto espiritual. Ellas, por medio de voz, trajeron bendición espiritual a una nación que moría porque cada cual hacía lo que bien, nuestro rescate, y nos libertó de la esclavitud del pecado. Y no solo eso, sino que nos dio una herencia que quizás teníamos perdida por el pecado, pero Él la recuperó por nosotros allá en el cielo, no merecidas por nosotros, donde un día tu nombre será por perpetuidad. Como dice un coro, por ahí un himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre feliz responderé. Amén, que sí sea, Señor. Amados, recibe a Jesús en tu corazón si no has recibido esta herencia. Si andas perdido y sin esperanza, ven a Jesús. Si es estéril tu vida, ven a Jesús. Si no tienes un lugar donde encontrar consuelo por tu dolor, ven a Jesús. Él es el que con su muerte en la cruz consumó la redención de tu alma. Tal como Ruth y Noemí, nosotros necesitamos un redentor. Estábamos en deuda por causa de nuestro pecado. Estábamos empobrecidos y convertidos en esclavos del pecado. No podíamos recuperar nuestra libertad. Nos endeudamos. Por eso Dios envió a nuestro Redentor, quien pagó por nosotros y nos liberó por todo cuanto debíamos. Jesús satisfizo con su muerte todo aquel valor que debía pagar por nuestro rescate. ¿Quieres ser parte de esa familia que un día recibirá herencia? Ven a Cristo, pues ya Él pagó por ti. Ya Él pagó por ti. Que Dios nos bendiga y que con nuestra vida podamos dar gloria a quien es nuestro Redentor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la redención está consumada. Porque esta historia, Señor, nos eleva al cielo
aquello que tú hiciste por nosotros, pensaste, que tradujiste en esta historia de redención y que un día consumaste con la venida de tu Hijo al morir por nosotros en aquella cruz. Padre Celestial, te pido, Señor, que si alguna persona que escucha en este día no te ha conocido, que pueda recibir esta gracia, esta misericordia, este consuelo de amor de que tú moriste en su lugar y que puedes perdonar todos sus pecados, toda su deuda de pecado. Señor, que cada persona aquí presente y todos aquellos que escuchen puedan meditar de que un día sus vidas fueron rescatadas por amor y que por amor un día tendremos una herencia en el cielo. Ayúdanos, Señor, a buscarte con devoción y a buscarte con amor en respuesta a tu gran amor por nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor, ahora y siempre. Gracias por todo lo que has hecho y todo lo que harás por tus hijos en este lugar y en el mundo entero. Gracias, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, amados.